Bien, abramos nuestras Biblias ahí en Mateo 6. Todos juntos, en realidad, pudimos hacer la lectura alternada ahí en Mateo 6, ¿cierto? Del 5 en adelante, y es justamente de lo que voy a predicar. Estamos en una serie de sermones justamente respecto a los 10 mandamientos, y ahora estamos justamente en el tercer sermón del tercer mandamiento, ¿sí? Y solo quiero mencionar, calza 33, ¿no? No van a querer, estoy bromeando. Éxodo 20, en el versículo 7. Sí, estuve a punto de decir el 6. Y dice lo siguiente, la palabra del Señor, dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Bien, ya hemos aprendido respecto a no utilizar el nombre de Dios para nuestras propias jugarretas, sino utilizarlo en el sentido en el cual Dios mismo nos ha invitado a hablar respecto de su nombre. Es un nombre propio de Dios que a Él le corresponde, por lo tanto, bajo su licencia es que nos permite utilizar su nombre con marca registrada, por así decirlo, ¿sí? Para que se entienda de mejor manera. Pero hoy vamos a tratar respecto a la santificación del nombre de Dios. Todos los mandamientos, como hemos visto, los mandamientos que tienen un no por delante, por ejemplo, no te harás imágenes, y como este también, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, tiene justamente un mandamiento con un sí implícito, con un mandamiento positivo, que sí vamos a utilizar el nombre de Dios de manera correcta. ¿Para qué? Justamente para santificarlo. Esa es la manera en la que Jesús nos enseña a través de la oración, ¿sí? En el Padre Nuestro. Entonces dice así la palabra del Señor: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Quisiera mencionar también que esta predicación está en cierta medida basada en el versículo 9 en el versículo 10 del Salmo 9, donde dice lo siguiente el salmista: en ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre. Nosotros, cada vez más que vayamos conociendo a Dios, conociendo el nombre de Dios, lo que ello implica, el que Él es todopoderoso, que Él todo lo conoce, que su presencia está en medio nuestro, que Él todo lo puede. Cuando nosotros más conozcamos acerca del nombre de Dios, más nosotros vamos a confiar en Él. Cuando nosotros más confiemos, por lo tanto, en el Señor, estaremos dispuestos a tomar más riesgo por el bien de su nombre. Estaremos dispuestos a dejar más cosas nuestras por el bien del nombre, de la gloria de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros estamos dispuestos a tomar esos riesgos, nosotros vamos a ser mucho más dependientes de Dios, por ejemplo, que de nuestras comodidades materiales. Estaremos más preparados, por ejemplo, para presentarnos en servicio activo delante del nombre de Dios, con el fin de que su nombre sea santificado y engrandecido. Estoy convencido de que un gran movimiento de la iglesia comienza no con una nueva visión del mundo, sino que comienza con una nueva visión de Dios. Ese es el puntapié inicial hacia donde hay un gran mover de la iglesia. Mientras más conoce al Señor, mientras tiene una perspectiva correcta respecto a quién es su Dios, es que comienza un gran movimiento en la iglesia. No comienza a partir de conocer el mundo. Sin embargo, eso no obvia el conocer
el mundo en el cual la iglesia se rodea, a las personas del barrio, etcétera, etcétera. No estoy eliminando en ninguna manera el conocer, el tener una perspectiva real de lo que es la creación. Todo lo contrario. Estoy de acuerdo con tener una perspectiva real respecto a la creación. Sin embargo, es imposible tener una perspectiva correcta sin conocer a Dios primeramente. La clave, por lo tanto, para todo nuevo hombre es conocer en plenitud la majestad y la soberanía de Dios, porque de esa manera nosotros podemos tener la comprensión de que el deseo de Dios es que las personas de toda tribu, lengua y nación rindan homenaje y santifiquen el nombre de nuestro Señor. El texto de hoy es bien conocido para todos nosotros, es una oración maravillosa, es una oración que es necesario que nuestros hijos desde muy pequeños la conozcan. Hace muchos años atrás, antes de ser miembros de la iglesia, en la iglesia presbiteriana debían de memorizar los niños pequeños las bienaventuranzas, el Padre Nuestro y los 10 mandamientos. Oh, cuánta gloria hay, ¿no? Sin embargo, el conocer de memoria no asegura que puedan conocer a Dios. Sin embargo, es importante que hoy día hasta nosotros ya adultos hemos olvidado lo que se nos ha enseñado de pequeños, ¿no? Y el Padre Nuestro es fundamental y es sensacional porque ha sido Dios mismo quien ha deseado enseñarnos a nosotros a orar. Ha sido Dios mismo quien nos ha dicho, oren así, oren de esta manera. Acérquense a Dios, abran su corazón a través de esto. Y comienza, ¿cierto?, esta oración diciendo, reconociendo que hay un Dios que todo lo puede. Este entendimiento del cielo es diferente al entendimiento que tenemos nosotros acerca del cielo. El entendimiento hebreo con respecto del cielo es que Dios está gobernando todo sobre la tierra, ¿sí? No tiene que ver con un lugar específico donde Dios habita y que está allá y no está aquí. No tiene que ver con eso. Tiene que ver específicamente con la soberanía de Dios, el reconocimiento de que en los cielos se hace la voluntad de Dios y de que Dios es soberano tanto en los cielos como aquí en la tierra. Entonces Jesucristo comienza enseñándonos esta oración reconociendo que Dios es soberano. Y no solamente eso, sino que sigue diciendo y afirmando, santificado sea tu nombre. Me gusta pensar que, bueno, a mí no, en realidad saqué una analogía de un pastor que se llama John Piper. Dice, pero me gustó la analogía, entonces también me gusta a mí. Que la revelación bíblica de Dios es como un iceberg, dice él, flotando en el océano. El tamaño, si no se tuviesen los instrumentos suficientes para medirlo, sería un misterio para nosotros. Y justamente el 90% de la majestad de Dios, dice él, se encuentra bajo la superficie de esta revelación. Y nosotros tenemos la oportunidad solamente de conocer esta punta. Y es desvelada esta punta en la Escritura de tal manera que llega a perderse a la distancia entre las nubes. Va más allá que cualquier habilidad que nosotros podamos tener para comprender el iceberg de manera completa. Solo nosotros podemos conocer una parte del carácter de Dios que ha sido enseñado y manifestado en la Escritura para que nosotros le contemplemos, le adoremos, conozcamos que es grande. Y cada vez que nosotros vayamos, por lo tanto, conociendo más acerca de Dios, más acerca de Él en su palabra, siempre van a haber cosas nuevas para nuestra vida. Nunca va a ser sin algo adicional, porque Dios es tan grande que no alcanza nuestra comprensión. Por lo tanto, aprovéchese de la Biblia, aprovéchese de los nombres de Dios que aparecen en la Escritura. Yo quisiera solamente mencionar algunos. Por ejemplo,
dice la Biblia en Éxodo 6:3 que Dios dice que me aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Dios Todopoderoso. Dios tiene ese poder infinito allí en su nombre. Dios se aparece en el monte Sinaí y dice: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, el que perdona la iniquidad y la transgresión, el pecado. Así aprendemos acerca de la existencia, omnipotencia y cuán grande es la misericordia de Dios, cuán grande es su amor por nosotros. También dice la Escritura: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Cada ser humano, pequeño o grande, conocedor o no de Dios, tuvo un comienzo a partir de que Dios le creó, porque Él ha sido el principio y Él será el fin. También Dios le dice a Isaías: soy el alto y el sublime, cuyo nombre es santo. Él está por encima de todo, separado por encima de nosotros de cualquier cosa que es corriente y cualquier cosa que es ordinaria, porque Dios tiene un valor en sí mismo extraordinario. Dios nos creó también para gozarse en Él. No adoraremos a ningún otro Dios, porque Él es el único Señor siempre existente y eterno, cuyo Dios es celoso. Dios nos creó, por lo tanto, para amar, para gozar de Él. Él siente una indignación cuando nosotros nos atrevimos a amar otras cosas que no sean Dios. Así que esta punta del iceberg que nosotros podemos conocer a través de la Escritura existe por la eternidad, es libre, omnipotente, misericordioso, el principio y el fin de toda la creación y de todas las personas. Él es el santo, Él es celoso de todo nuestro corazón y de todo nuestro afecto. El nombre de Dios quiere decir todas estas cosas y muchas más también. Es como la punta de un iceberg. Por lo tanto, ¿qué es lo que está enseñando Jesucristo a través de esta oración? Lo que está enseñando Jesús es que la primera prioridad en la oración es pedir que el nombre de nuestro Dios sea santificado. Hay que poner atención porque antes de estudiar el texto yo pensaba que esto era una declaración, una afirmación, pero me di cuenta que no es una afirmación. Me di cuenta que santificado sea tu nombre es una petición a Dios mismo. Es una petición a Dios para que Él haga constantemente que su nombre sea santificado. Jesús nos dice: oren, y oren así. Oren que Dios haga que su propio nombre sea santificado. Es como cuando la palabra nos dice, y Jesús lo afirma, que debemos orar a Dios, al Dios de la cosecha, para que envíe obreros a su propia mies. Nunca debe dejar de asombrarnos a nosotros que los obreros deberíamos estar instruidos para pedir al dueño de la granja, que sabe cómo cosechar mejor que nosotros, añadir más manos obreras. Eso es lo que nos está diciendo el texto. Pero no es solo esto lo que tenemos aquí en el Padre Nuestro, a Jesús pidiéndole que le pidamos a Dios, que es celoso de su propio nombre, que haga que su nombre sea santificado, sino que nos enseña mucho más que esto. Y lo que nos enseña es que en nuestras oraciones lo que mueve a Dios a través de nuestras oraciones es que Él hace cosas por las cuales Él siempre ha estado inclinado a hacer. Y una de esas cosas es que su nombre sea glorificado. Nosotros debemos orar
conforme a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que su nombre sea glorificado y santificado. Él tiene toda la intención de hacer que su nombre sea glorificado en toda la tierra, en cada lengua, en cada tribu y en cada nación. No hay nada más alto en la lista de prioridades de Dios que Él sea glorificado. Esa es su lista de prioridades. Ese es el primer lugar. Que Él sea glorificado, que Él sea alabado, que su nombre sea santificado. Y la otra enseñanza que nos mueve esta oración es justamente de que Dios nos enseña también cuáles deben ser nuestras prioridades. Y las pone en línea con sus prioridades. Dice, mi prioridad es que mi nombre sea glorificado y que sea santificado. Tu prioridad debe ser la misma que la mía. Dios desea hacer cosas grandes como consecuencia de nuestras oraciones, pero solamente cuando estas consecuencias están conformes a sus propósitos. Pongamos nuestro corazón en línea con el corazón del Señor, porque de esa manera va a ser la única en que nosotros estaremos preocupados realmente de santificar su nombre. Muchas veces oramos con todos los deseos de nuestro corazón, pero a veces con un deseo egoísta, sin pensar si Dios se va a glorificar o no con lo que nosotros estamos pidiendo o con lo que nosotros queremos. Nuestra prioridad es preocuparnos en realidad de las prioridades de Dios para que esas prioridades sean las nuestras. Y de esa manera podamos vivir una vida constante de glorificar a Dios. Esto es relevante y cambia la perspectiva de nuestras oraciones, porque cuando nosotros le pedimos al Señor no se trata solamente de nosotros, se trata de Él, se trata de su gloria. Y en esa gloria es donde está lo mejor para nosotros, en su voluntad. Es donde hay mayor bendición para nuestras vidas, no en nuestros deseos. Hagamos, por lo tanto, que nuestra primera oración sea para santificar el nombre del Señor. Y de esa manera nuestras oraciones estarán conectadas con el poder de Dios y con su corazón. Porque nuestras prioridades van a ser las prioridades de Dios. Pero, ¿qué significa santificar a Dios? Hay dos significados que se usan para santificar. Santificar puede significar hacer santo o tratar algo como santo. Por ejemplo, cuando Dios nos santifica, hablamos nosotros que Dios nos santifica y cada vez nos va haciendo más parecido a la imagen de su Hijo. Por lo tanto, nos aleja del pecado, ¿cierto? Cuando Dios nos santifica, por lo tanto, esto significa que Dios nos hace santos. Pero cuando nosotros santificamos a Dios, significa que nosotros le tratamos como santo, que reconocemos simplemente su santidad. No es de la misma manera como Dios hace con nosotros. Nosotros reconocemos ya lo que Dios es. Y lo que Dios es que Él es santo. Así que lo que Jesús nos enseña a orar es que Dios y su nombre sea tratado como algo santo, no como algo burdo y ordinario. Por lo tanto, ¿qué le estamos pidiendo a Dios que haga cuando oramos? ¿Estamos orando para que su nombre sea tratado como santo en nuestra oración? ¿O en realidad estamos orando como si la oración se tratara simplemente de nosotros y de nuestros buenos deseos? Santificado sea tu nombre, vuelvo a insistir, es una petición y no una declaración. Nosotros no estamos diciendo, Señor, tu nombre es santificado, sino que estamos diciendo, Señor, haz que tu nombre sea santificado. Lo que estamos diciendo es que, Señor, haz que tu palabra sea creída por nosotros,
haz que tu desagrado sea temido por nosotros, haz que tus mandamientos sean obedecidos por nosotros, haz que nosotros te glorifiquemos. Porque santificamos el nombre de Dios cuando creemos en Él, cuando le adoramos a Él, cuando le obedecemos a Él y cuando le glorificamos. No hay otra manera de santificar el nombre del Señor. ¿Por quién oramos entonces cuando nosotros decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre? Oramos de manera implícita para que el Señor cambie y transforme nuestro corazón. No solamente para que Dios se santifique y su nombre, Él se preocupe de santificarlo. Simplemente trata de que oramos para que Dios cambie nuestro corazón y afirmamos, haciendo esta oración, que nuestro corazón crea en este Dios santo, ame a este Dios santo, obedezca a este Dios santo y honre a este Dios santo. Nosotros oramos justamente para que nuestro corazón sea transformado en el reconocimiento de su santidad y en que nosotros persigamos esa santidad de Dios. Por lo tanto, esta primera petición del Padre nuestro ha de ser la prioridad en nuestra vida, porque fue la prioridad en la vida y en el corazón de Jesús. Deberíamos aprender que la primera prioridad de Dios es hacer que su nombre sea santificado en toda la tierra. Esa es la prioridad de nuestro Señor y debería ser nuestra principal prioridad, que Dios sea creído, que Dios sea temido, que Dios sea obedecido, que Dios sea glorificado por gente de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. La consumación más grande de nuestra alegría ha de ser alcanzada solamente cuando su nombre sea santificado en toda la tierra. Esa es una implicación de orar al Señor pidiéndole que santifique su nombre. Segundo, aprendemos que la oración es la raíz de todo avance misionero. Jesús nos enseña sus prioridades en forma de oración, porque quiere que nosotros oremos para que esas prioridades sean hechas realidad. Cuando nosotros oramos y cuando nosotros le pedimos a Dios por algo, le estamos pidiendo porque eso sea algo real. De la misma manera en que Jesús ora aquí, Jesús está orando para que esto sea hecho realidad. Y cuando nosotros oramos, Señor, Padre Santo, santifica tu nombre, estamos orando de manera implícita para que su nombre y su santidad tenga un alcance universal. Cuando la iglesia logra proclamar el nombre de Dios a otras personas, logra comunicar el mensaje de que Cristo vino por él a pesar de su pecado y que había decidido ser su Dios desde antes de la fundación del mundo, y los invita a arrepentirse de sus pecados y a reconocer a Cristo como el Señor y Salvador, es porque ha empezado a tomar esta oración del Padre Nuestro en serio. Una iglesia que se preocupa por los perdidos es una iglesia que ha tomado en serio la oración de Jesús. Es una plegaria hermosa orar al Señor, santificado sea tu nombre, al igual como es una oración hermosa orar al Señor pidiéndole que envíe más obreros a su cosecha. Son una misma plegaria, son una misma oración, son una orden directa del Señor Jesús. Lo que está diciendo de manera implícita es que tu nombre sea santo en toda la tierra. La implicación final entonces y tercera emerge cuando consideramos que la evangelización del mundo no está terminada aún y que el propósito de Dios ha sido llamar a una novia
de toda tribu, de toda lengua, pueblo y nación, y comprender que en esta oración esto no ha sido cumplido aún. Por lo tanto, cuando oramos el Padre Nuestro, reconocemos que la misión no está terminada y que necesitamos una fortaleza de parte del Señor y un celo tremendo porque su nombre sea santo en todo el universo que Él mismo creó. Porque la prioridad uno de Dios es su gloria. Y la prioridad uno del hombre es glorificar a Dios y gozarse en Él siempre. Dios se glorifica a sí mismo y se goza de quién es Él. De la misma manera, debemos glorificarle nosotros y gozarnos de quién es nuestro Dios. Nuestro Dios es santo, su nombre es santo, es para tomarlo en serio. Y sus prioridades han de ser en serio también para nuestra vida. Si aspiramos, por lo tanto, ser obedientes a Dios, debemos tratar de que su oración, el Padre Nuestro, tenga una respuesta en nuestra vida, en la cual debemos santificar su nombre de manera profunda, diariamente, en la cual nosotros debemos creer, temer, obedecer y glorificar su nombre con una nueva intensidad. Después de haber conocido esta oración, debemos estar dispuestos a ir donde Él quiera que nos guíe. Debemos simplificar nuestras vidas para liberar tiempo y dinero. Para que su nombre sea santificado en todo lugar, debemos trabajar y convertir a la iglesia una vez más en un campamento de entrenamiento, en una base de operaciones, en un centro de reclutamiento, en la cual su prioridad es invitar a otros a glorificar a Dios porque su nombre es santo y debe ser tomado en serio y su gloria es tremendamente poderosa y la prioridad de su iglesia. Debemos estar cautivados por el amor de Dios, debemos estar cautivados por la majestad de su nombre, que no haya felicidad más poderosa en nosotros, que el nombre de Dios sea santificado y glorificado no solamente en nosotros, no solamente en su iglesia, sino en todo el universo también. Ese es el celo de Cristo en esta oración. Esa es la verdadera implicancia por la cual nosotros debemos tomar el nombre de Dios en serio. Es su gloria, es su nombre, es su santidad. Si hay una prioridad uno para la iglesia, la prioridad uno para la iglesia es Dios, no es su familia. Que el Señor nos ayude a tener en orden constantemente estas prioridades. La prioridad del Señor. Que nosotros seamos celosos por la gloria de su nombre. Y que en nuestra vida, en nuestra iglesia y en el mundo entero, su nombre sea santificado y glorificado solamente como Él lo merece.